Pasé la Navidad sola en una casa vacía, mientras afuera la nieve caía silenciosa, cubriendo cada rincón de un mundo que parecía no tener lugar para mí. Mi hijo me había dicho con frialdad, apenas una semana antes, «No hay sitio para ti en la mesa». Esas palabras retumbaron en mi mente, resonando con un eco que parecía multiplicarse con cada respiración. No hubo gritos, no hubo escenas, solo un silencio pesado, un vacío que se sentía más profundo que cualquier frío invernal. Mientras cerraba la puerta detrás de mí, el crujido del cerrojo sonó como un punto final, pero también como un comienzo inesperado. La casa, que alguna vez había estado llena de risas y conversaciones, ahora era un refugio de memorias y de soledad. Me senté frente al ventanal, observando cómo la nieve formaba un manto blanco sobre el jardín, y sentí que el mundo entero me había abandonado. Sin embargo, dentro de ese abandono descubrí una claridad que nunca había experimentado. Podía enfrentar mi tristeza sin perder la dignidad, podía convertir el rechazo en reflexión. Saqué un cuaderno antiguo que había guardado en el estante y comencé a escribir. Cada palabra era una mezcla de dolor, nostalgia y amor, un intento de comprender no solo lo que había sucedido, sino también lo que significaba para mi vida y para mi relación con mi hijo. Recordé sus primeros años, cómo sus risas llenaban la casa, cómo sus pequeñas manos buscaban las mías en la oscuridad de la noche. Recordar aquellos momentos me hizo llorar, pero también me dio fuerza. Cada lágrima parecía purificar el resentimiento, transformándolo en aceptación y paciencia. La chimenea crepitaba suavemente, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. El aire estaba impregnado del aroma del pino y de los recuerdos, un perfume que me hablaba de lo que había sido y de lo que aún podía ser. Me levanté lentamente y recorrí cada habitación, tocando los muebles, viendo los retratos antiguos, y permitiéndome sentir cada eco de amor que alguna vez llenó aquel hogar. La casa no estaba realmente vacía. Estaba llena de historias, de momentos que, aunque lejanos, seguían formando parte de mí. Al regresar al ventanal, vi cómo los copos de nieve caían con suavidad, y una idea comenzó a formarse en mi mente. No necesitaba esperar a que mi hijo cambiara de opinión para recuperar mi paz. Podía actuar, podía dejarle un mensaje que fuera más allá de las palabras, que expresara mi amor y mi dignidad, y que le mostrara que, aunque me había rechazado, yo no había perdido la esperanza ni la fuerza. Tomé un sobre, escribí con cuidado y dedicación, y lo coloqué en la puerta, sabiendo que al día siguiente lo encontraría. Fue un acto silencioso, íntimo, que no buscaba venganza ni reproche, sino comprensión y conexión. Luego regresé a la chimenea, me senté y observé cómo la luz iluminaba las paredes, como si cada rincón celebrara mi decisión de enfrentar la soledad con valentía y claridad. Mientras la noche avanzaba, sentí que algo dentro de mí cambiaba. La tristeza seguía allí, pero se transformaba en una fuerza tranquila, en un recordatorio de que podía sobrevivir, crecer y encontrar sentido incluso en los momentos más dolorosos. Por primera vez en años, entendí que la Navidad no estaba en la mesa, ni en los regalos, ni en los abrazos obligados. Estaba en la presencia auténtica, en el amor verdadero y en la capacidad de mantener la calma y la dignidad incluso cuando los demás nos negaban un lugar. A la mañana siguiente, la luz del sol atravesaba los cristales cubiertos de escarcha y caía sobre la carta que había dejado en la puerta. Mi hijo la encontró antes de abrir la casa. Sus manos temblaban ligeramente mientras tomaba el sobre, como si intuyera que aquello no era un simple papel, sino un pedazo de mi alma que le estaba ofreciendo. No hubo gritos, ni reproches, solo un silencio cargado de expectación. Me quedé observando desde la ventana del otro lado de la calle, midiendo cada segundo, sintiendo un nudo en la garganta y, al mismo tiempo, una extraña calma. Cuando finalmente abrió la carta y comenzó a leer, sus expresiones cambiaron una y otra vez. Primero sorpresa, luego confusión, y finalmente un destello de comprensión que parecía iluminar su rostro por dentro. Su mirada se clavó en las palabras que había escrito, aquellas que contenían todo mi amor, todo mi dolor y todo mi deseo de reconciliación. Vi cómo bajaba la cabeza, sus manos apretaban el papel con fuerza y luego, lentamente, se apartó un mechón de cabello de su rostro, con los ojos humedecidos. No fue hasta ese momento que comprendí algo profundo. El rechazo que me había hecho tanto daño no era un rechazo definitivo, era una barrera temporal, un obstáculo creado por el miedo, la confusión y la falta de comunicación. Lo que había parecido un cierre absoluto, en realidad,
Era una invitación silenciosa para que mi hijo reflexionara, para que nos encontráramos de nuevo en un espacio donde ambos pudiéramos hablar y sentir con sinceridad. Al regresar a mi casa, me senté frente a la chimenea, con la luz del sol iluminando la habitación, y comencé a recordar los años pasados. Las navidades de antes, llenas de risas y pequeñas discusiones que siempre terminaban en abrazos. Los momentos en los que yo lo había visto crecer, aprender y cometer errores. Los instantes en los que yo había tenido que contener mis lágrimas para no transmitir mi miedo o mi preocupación. Todo eso parecía converger en aquel instante de silencio, en la luz suave que entraba por la ventana, y en la certeza de que aún había tiempo para reconstruir lo que había sido dañado. Minutos después, escuché pasos en la acera. Era él. Caminaba hacia mi puerta con una mezcla de cautela y determinación, como si cada paso estuviera medido, pero cargado de intención. Abrí con cuidado, sin prisa, y allí estaba, mi hijo, con los ojos brillantes, la respiración contenida, y un gesto de arrepentimiento que no necesitaba palabras para ser comprendido. Por primera vez en mucho tiempo, pude sentir que la distancia que nos había separado comenzaba a desvanecerse. Mamá, dijo, su voz apenas un susurro. Lo siento. Lo siento de verdad por todo lo que dije, por todo lo que hice, por no comprender antes. No había enojo en mí, solo una profunda emoción y alivio. Me acerqué y lo abracé con fuerza, sintiendo como sus hombros temblaban contra los míos. Fue un abrazo largo, cargado de todo lo que habíamos perdido y todo lo que podíamos recuperar. Durante un momento, el tiempo pareció detenerse. No había pasado, ni futuro, solo ese instante donde nuestras almas se encontraron de nuevo. Nos sentamos juntos en el sofá, todavía con la carta en sus manos. Empezamos a hablar, no solo de lo ocurrido la noche anterior, sino de años de malentendidos, de silencios que habían crecido como muros entre nosotros, y de momentos que habían quedado atrapados en la memoria sin ser expresados. Cada palabra era un ladrillo que reconstruía la relación que creíamos perdida. Cada lágrima compartida era un recordatorio de que el amor, aunque herido, no desaparece. Mientras hablábamos, el mundo exterior parecía seguir su curso sin darnos importancia. La nieve caía con suavidad, los árboles se mecían con el viento, y el sol reflejaba su luz sobre el manto blanco que cubría el jardín. Pero dentro de la casa, todo era otro mundo, lleno de emociones, confesiones y promesas silenciosas. Comprendí que esa Navidad no se recordaría por la ausencia ni por la tristeza, sino por el momento exacto en el que decidimos enfrentar la verdad y elegir el amor por encima del orgullo. Después de un tiempo, nos levantamos y recorrimos la casa juntos. Cada habitación tenía recuerdos, objetos, fotografías, y una historia que habíamos compartido y, en algunos casos, ignorado. Tocamos cada cosa con respeto, recordando que esas memorias eran parte de nosotros, y que al aceptarlas, podíamos dejar atrás la soledad que nos había definido por tanto tiempo. Cada cuadro, cada adorno navideño, cada objeto que parecía insignificante, comenzó a resonar con un significado renovado, el de la reconciliación, de la esperanza y de la familia que todavía podía ser reconstruida. Al caer la tarde, mientras la luz se tornaba dorada y suave, entendimos que el verdadero regalo de esa Navidad no estaba en los obsequios ni en la mesa decorada, sino en la capacidad de estar presentes el uno para el otro, en la disposición a perdonar, en la fuerza de enfrentar los errores y en la voluntad de recuperar lo que parecía perdido. Mi hijo y yo nos quedamos sentados frente a la ventana, viendo cómo la nieve se deslizaba lentamente por los cristales, y sentí una paz que no había experimentado en años. Fue entonces que, por primera vez, pude mirar a mi hijo y ver no al joven que me había rechazado, sino al hombre que había crecido, que había aprendido, que finalmente estaba listo para comprender y aceptar. Y en ese momento, supe que la Navidad verdadera no es un día ni una celebración, es un instante de conexión profunda, de amor sincero, de presencia inquebrantable. Nos abrazamos una vez más, con la certeza de que este momento sería recordado siempre, no por el dolor, sino por la transformación que habíamos vivido juntos. La soledad de la noche anterior se había convertido en un puente, una puerta hacia un futuro donde el amor y la comprensión serían los pilares de nuestra relación. Cada respiración compartida, cada lágrima derramada y cada palabra dicha nos unían más que nunca. Y mientras la noche caía sobre la ciudad cubierta de nieve, comprendí que, aunque la vida puede apartarnos y la familia puede separarnos, siempre hay un camino de regreso si uno está dispuesto a enfrentar la verdad con valentía y corazón abierto.
Esa Navidad había comenzado con rechazo, pero terminó con redención, reconciliación y un amor que ninguna distancia podía borrar. El silencio que siguió a nuestro abrazo fue profundo, casi reverente, pero no incómodo. Era un silencio cargado de emociones contenidas, de recuerdos que flotaban entre nosotros y de la promesa tácita de que algo había cambiado para siempre. Mi hijo me miraba, con los ojos aún húmedos, y en ellos vi no solo arrepentimiento, sino también una curiosidad por conocer y entender lo que hasta ese momento le había sido desconocido, la vida que yo había llevado, los sacrificios que había hecho, y las emociones que había guardado para protegerlo. Mamá, dijo finalmente, con la voz más firme que antes, nunca imaginé cuánto he dado por sentado, cuántas veces he herido sin darme cuenta. Quiero comprenderte, de verdad. Sentí un nudo en la garganta, pero también una calidez que me llenaba el pecho. Por primera vez, en mucho tiempo, sentí que estábamos sentadas frente a un mismo horizonte emocional, sin barreras ni muros. Le tomé la mano y la apreté suavemente. Hijo, no se trata de culpas, le dije. Se trata de entendernos, de escucharnos y de no dejar que el orgullo nos aleje nunca más. Decidimos entonces recorrer la casa, habitación por habitación. Cada espacio estaba lleno de recuerdos que, hasta ese momento, había evitado confrontar. Los adornos navideños que colgaban en el salón parecían susurrar historias de inviernos pasados, de carcajadas y discusiones ligeras, de noches en que la casa se llenaba de aromas de galletas recién horneadas y de chocolate caliente. Cada objeto tenía un eco emocional, y al tocarlos, al señalarlos y contárselos, sentí que estábamos reconstruyendo no solo la historia de la Navidad, sino la de nuestra familia. Mira esta foto, dije, señalando una imagen enmarcada del árbol de Navidad del año en que él tenía 6 años. Recuerdo cómo te caíste mientras intentabas colocar la estrella en la cima. En lugar de enojarme, me reí contigo hasta que ambos lloramos de la risa. Él sonrió, y un brillo de nostalgia iluminó sus ojos. Lo recuerdo. No entendía cuánto me cuidabas en esos pequeños momentos, dijo, y sus palabras parecían liberarlo de algo que ni él mismo sabía que lo oprimía. Mientras caminábamos por el pasillo, encontramos cajas antiguas llenas de cartas, dibujos y objetos que yo había guardado durante años. Cada carta que leía en voz alta era un mensaje del pasado, una mezcla de amor y advertencia, de orgullo y vulnerabilidad. Él escuchaba atentamente, a veces con lágrimas, a veces con una sonrisa, pero siempre con un respeto que me sorprendió y conmovió profundamente. Decidimos abrir también un pequeño cofre que había estado guardado en la habitación de huéspedes. Dentro había medallones, fotografías antiguas y cartas que mi madre me había dejado. Cada objeto revelaba secretos familiares, historias de sacrificios y decisiones difíciles que habían moldeado nuestras vidas de manera silenciosa. Mientras compartía estas historias con él, pude ver cómo su percepción de nuestra familia y de mí misma comenzaba a cambiar. Comprendía que la vida no era simplemente blanco o negro, sino un entramado de elecciones, errores y amores que se entrelazaban para formar la historia que ahora estábamos viviendo. A medida que la tarde se transformaba en noche, encendimos las luces del árbol de Navidad y nos sentamos frente a él. La luz cálida iluminaba nuestros rostros mientras hablábamos de planes, de recuerdos y de promesas. Era como si cada palabra, cada gesto, estuviera reparando lentamente las grietas que habían surgido entre nosotros durante años. Mamá, quiero que sepas que esto no se trata solo de esta Navidad, dijo finalmente, tomando mis manos. Quiero que cada día podamos reconstruir lo que dejamos atrás, que cada conversación sea una oportunidad de acercarnos más, de entendernos mejor. Asentí, sintiendo que cada lágrima que había derramado durante mi soledad había valido la pena. La Navidad que comenzó con rechazo y dolor se había transformado en un puente, un nuevo comienzo que nos permitiría, finalmente, estar en paz y juntos. Mientras afuera la nieve seguía cayendo suavemente, sentí que algo profundo había cambiado. La soledad que me había acompañado parecía disiparse, reemplazada por la certeza de que el amor y la comprensión podían restaurar lo que parecía perdido. Cada minuto que pasábamos juntos, hablando, compartiendo recuerdos y confesando emociones, consolidaba un vínculo más fuerte y sincero que nunca antes habíamos tenido. En ese momento, comprendí algo esencial: la Navidad no está en la mesa, ni en los regalos, ni en las luces brillantes. Está en la capacidad de abrir el corazón, de enfrentarse a la verdad,
de perdonar y de permitir que quienes amamos también sean vulnerables. Es el acto de estar presente, de mirar a los ojos, de reconocer la humanidad del otro y de ofrecer amor sin condiciones. Finalmente, mientras la noche se profundizaba y la casa se llenaba de la calma de la intimidad compartida, nos abrazamos una vez más. Esta vez, no había temor, ni resentimiento, ni palabras no dichas que nos separaran. Solo había un entendimiento silencioso, una conexión que trascendía los errores y las palabras, un amor renovado que prometía sostenernos incluso en las noches más frías y en los inviernos más solitarios. Y así, aquella Navidad, que había comenzado con rechazo y soledad, terminó como un testimonio de resiliencia, de amor y de redención. La luz del árbol, el calor del fuego y la suavidad de la nieve fuera de la ventana se convirtieron en símbolos de algo mucho más profundo. La certeza de que incluso cuando se nos niega un lugar, siempre hay caminos para regresar, siempre hay oportunidades para sanar, y siempre existe la posibilidad de encontrarnos de nuevo en el corazón de quienes amamos. Cada palabra compartida, cada recuerdo desenterrado, cada lágrima y sonrisa combinadas, se transformaron en un lazo indestructible entre madre e hijo. Esa Navidad no sería recordada por lo que faltó, sino por lo que descubrimos, que la verdadera magia reside en la verdad, en la comprensión y en la valentía de abrir el corazón, incluso cuando todo parecía perdido. La noche avanzó, silenciosa y luminosa, y sentí que habíamos entrado en un capítulo nuevo y brillante de nuestra historia familiar, donde la soledad ya no tenía cabida, y el amor podía finalmente ocupar el lugar que siempre le correspondió. La calma que siguió a nuestra reconciliación era diferente a cualquier otra que hubiera sentido antes. No era simplemente la ausencia de conflicto, sino la presencia tangible de algo mucho más profundo, la comprensión. Nos sentamos frente a la ventana, observando cómo la nieve caía en un ritmo pausado y constante, cada copo reflejando la luz de las farolas, creando un escenario casi irreal. Mi hijo rompió el silencio, su voz más suave, cargada de introspección. Mamá, nunca me detuve a pensar en todo lo que pasaste, en todo lo que guardaste para que nosotros estuviéramos bien. Sentí que mi corazón se encogía y se expandía al mismo tiempo. Cada palabra de arrepentimiento suyo era un reconocimiento de años de silencios y sacrificios que rara vez alguien veía. Le tomé la mano, y en ese gesto sencillo había una mezcla de perdón, orgullo y un amor que ninguna distancia ni malentendido podía borrar. Hijo, no quiero que pienses que todo este tiempo fue en vano, dije. Cada lágrima, cada momento de soledad, me enseñó a valorar lo que tenemos ahora. Lo importante es que podemos reconstruirlo. Decidimos entonces explorar la casa, habitación por habitación, recordando juntos los momentos que habían quedado atrapados en el tiempo. Cada mueble, cada foto, cada adorno parecía susurrarnos historias que nos habíamos olvidado de escuchar. La cocina estaba impregnada del aroma de los pasteles que solía hornear cada Navidad, el salón, decorado con luces parpadeantes que parecían reír y llorar con nosotros al mismo tiempo. El cuarto de huéspedes, donde guardaba cartas y recuerdos antiguos, mostraba una parte de nuestra historia familiar que ahora podíamos revivir juntos. Mientras revisábamos aquellas cajas de recuerdos, encontramos cartas antiguas de mi madre y objetos que ella había guardado. Cada medallón, cada foto, cada dibujo infantil revelaba secretos y momentos de sacrificio que habían moldeado nuestra familia de manera silenciosa. Le conté historias que nunca antes le había relatado, como enfrentamos dificultades económicas, pérdidas inesperadas y decisiones que nos habían separado temporalmente, pero que habían sido hechas siempre con la intención de proteger y amar. Él escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra, cada emoción, como si cada detalle fuera una pieza de un rompecabezas que recién comenzaba a encajar. Nunca entendí cuánto habías hecho por nosotros, dijo finalmente. Y cuánto amor se escondía detrás de cada acción que yo no reconocí. Sus palabras me hicieron sonreír con tristeza y alegría a la vez. Por primera vez, sentí que nuestra relación no estaba definida por los errores o los malentendidos, sino por la capacidad de aceptar, comprender y crecer juntos. La Navidad, que había empezado con rechazo y soledad, se transformaba en una celebración de resiliencia, de amor y de conexión verdadera. Decidimos encender de nuevo el árbol de Navidad, dejando que su luz cálida llenara cada rincón de la casa. Cada chispa de luz parecía reflejar una emoción, un recuerdo y una promesa. Mi hijo se acercó y tomó mi mano mientras contemplábamos las luces parpadeantes. Mamá,
Quiero que sepas que este momento no se quedará solo en esta Navidad, dijo. Quiero que cada día podamos reconstruir lo que dejamos atrás. Quiero que nuestra relación sea más fuerte, más honesta, más profunda. Sentí un nudo en la garganta. No había necesidad de palabras más elaboradas. Sus ojos reflejaban la sinceridad de su arrepentimiento y el deseo de sanar lo que alguna vez estuvo roto. La verdad, por dolorosa que fuera, nos había unido de manera que nada más podía lograr. Nos sentamos nuevamente junto a la chimenea, cada uno con un vaso de chocolate caliente, mientras la nieve continuaba cayendo afuera, silenciosa y lenta. Era un contraste perfecto, la frialdad del invierno exterior y la calidez que llenaba nuestra casa. Durante horas, hablamos de recuerdos, confesiones, sueños y arrepentimientos. Cada historia compartida era un ladrillo más que reconstruía la relación que creíamos perdida. Luego, decidimos abrir un álbum familiar que habíamos dejado guardado. Las páginas estaban llenas de fotografías de Navidades pasadas. Mi hijo de pequeño abriendo regalos con los ojos brillantes de emoción, nosotros decorando el árbol, risas y abrazos que habían quedado atrapados en el tiempo. Cada imagen era un recordatorio de que, aunque la distancia y el orgullo nos habían separado, el amor siempre había estado allí, esperando ser reconocido nuevamente. Mientras revisábamos las fotos, encontramos una carta que había escrito años atrás para él, en la que describía mis esperanzas, mis miedos y mi amor incondicional. La leí en voz alta, y él escuchó en silencio, con lágrimas en los ojos. Aquella carta, olvidada en el fondo de una caja, ahora se convirtió en un puente, un hilo invisible que nos conectaba más allá de los errores y los silencios. Mamá, dijo, abrazándome de nuevo, gracias. Gracias por tu paciencia, por tu amor, por no rendirte nunca. No hubo más palabras necesarias. La noche se volvió tranquila, pero llena de significado. Cada respiración compartida, cada lágrima, cada sonrisa, fortalecía un vínculo que ahora parecía indestructible. Por primera vez en años, la soledad que había sentido durante la Navidad anterior se había transformado en un profundo sentido de pertenencia y amor compartido. La casa estaba iluminada por la luz del árbol y la chimenea, y la nieve continuaba cayendo suavemente, cubriendo el mundo exterior con un manto blanco. Pero dentro, la verdadera luz era la que brillaba entre mi hijo y yo, un amor renovado, una comprensión profunda y la certeza de que, aunque las palabras pueden herir y la distancia puede separarnos, siempre hay un camino de regreso si estamos dispuestos a abrir nuestro corazón. Y mientras la noche avanzaba, comprendí que aquella Navidad no se recordaría por la soledad ni por el rechazo, sino por el momento exacto en que decidimos enfrentar la verdad, perdonar y elegir el amor por encima de todo. Fue un comienzo nuevo, brillante y cálido, un capítulo donde la soledad ya no tenía cabida, y donde el corazón finalmente encontraba su lugar junto a quienes amamos. La mañana siguiente se despertó con un silencio diferente al de cualquier otra Navidad anterior. No era un silencio vacío, sino uno cargado de posibilidad, como si la casa misma respirara aliviada después de una tormenta invisible. Me levanté y recorrí el pasillo, sintiendo cada textura familiar bajo mis pies, cada sombra y cada luz recordándome que no estaba sola, aunque los días anteriores me hubieran hecho creer lo contrario. Al llegar al ventanal, observé la nieve aún cayendo, cada copo reflejando la luz de la mañana, creando un mundo que parecía limpio, como si nos ofreciera la oportunidad de empezar de nuevo. Mi hijo apareció tras de mí, con una mezcla de timidez y determinación. Su rostro mostraba una madurez que no había notado antes, una conciencia de la distancia que nos había separado y del dolor que ambos habíamos llevado en silencio. Se acercó lentamente y colocó una mano sobre la mía, un gesto pequeño, pero cargado de significado. Mamá, dijo, con un hilo de voz, quiero que sepas que he pensado toda la noche en tus palabras. Todo lo que escribiste, todo lo que dijiste a través de ese simple sobre, me hizo darme cuenta de cuánto me he perdido al no escucharte antes. Asentí, con lágrimas amenazando en mis ojos, pero con una sensación de alivio que me llenaba el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, entendí que la reconciliación no se trata de palabras grandilocuentes, sino de pequeños gestos, de presencia, de atención y de voluntad de comprender y sanar. Decidimos entonces hacer un recorrido por la casa juntos. Cada habitación contenía recuerdos atrapados, momentos que habían quedado olvidados, pero que ahora cobraban vida nuevamente. El salón mostraba los adornos de años anteriores,
algunos un poco gastados, otros aún intactos, reflejando historias de risas y lágrimas que habían dado forma a nuestra familia. La cocina olía débilmente a vainilla y canela, un aroma que evocaba recuerdos de galletas horneadas y risas compartidas mientras él era niño. En la sala de estar encontramos un cofre que había guardado durante décadas. Dentro había cartas antiguas, fotografías descoloridas y pequeños objetos que contaban historias que ni siquiera yo recordaba completamente. Cada foto, cada carta, cada medallón y objeto tenía un peso emocional. Eran fragmentos de nuestra historia familiar que ahora, finalmente, podíamos mirar juntos. «Mira esta carta», le dije, sacando una escrita por mi madre cuando yo era joven. Ella me contaba sus miedos, sus esperanzas, y cómo deseaba que sus hijos y nietos nunca perdieran el valor de amarse, incluso en los momentos más difíciles. Mi hijo tomó la carta con cuidado, como si tocara algo frágil y sagrado, y leyó en silencio. Sus ojos se humedecieron mientras comprendía que esos mensajes no eran solo palabras, eran lecciones de amor, paciencia y resiliencia que ahora tenía la oportunidad de internalizar. Pasaron los minutos y luego las horas, y cada conversación nos llevó más cerca, como si cada palabra fuera un hilo que tejía un nuevo lazo, más fuerte y sincero que cualquier cosa que hubiéramos tenido antes. Hablamos de errores, de silencios, de decisiones pasadas, de sueños no cumplidos, y sobre todo, de cómo podíamos construir un futuro diferente, uno basado en la comprensión mutua y el amor auténtico. Decidimos encender el árbol de Navidad y sentarnos frente a él, dejando que su luz iluminara nuestros rostros y reflejara la calidez que sentíamos en nuestro interior. Mi hijo colocó su mano sobre la mía y, por primera vez, sentí que no había distancia ni rencor, solo una conexión renovada, un entendimiento que trascendía palabras y gestos. «Mamá», dijo, «quiero que sepas que este momento es más importante que cualquier regalo, más que cualquier cena o fiesta. Lo que tenemos ahora es lo que siempre debimos tener, la capacidad de estar presentes el uno para el otro, de escucharnos, de perdonar y de amar sin condiciones». Sentí un nudo en la garganta, pero esta vez no era dolor, sino gratitud. La Navidad que había comenzado con rechazo y soledad se había transformado en un testimonio de resiliencia y amor. Cada lágrima compartida, cada recuerdo revivido, cada palabra sincera, consolidaba un vínculo que ahora parecía indestructible. A medida que la tarde se transformaba en noche, nos sentamos junto a la chimenea, contemplando cómo el fuego crepitaba suavemente, lanzando sombras danzantes sobre las paredes. La nieve continuaba cayendo afuera, silenciosa y constante, pero dentro, la calidez de la reconciliación llenaba cada rincón. Hablamos de planes, de sueños, de lo que queríamos construir juntos a partir de ese momento. Fue entonces que comprendí que la Navidad no es un día específico ni una celebración material, sino la capacidad de abrir el corazón, de enfrentar la verdad, de perdonar y de reconstruir los lazos que creíamos rotos. Mientras la noche avanzaba, nos abrazamos de nuevo, pero esta vez no había miedo, ni orgullo, ni distancia emocional. Solo había presencia, aceptación y amor compartido. La soledad de la Navidad anterior se había desvanecido, reemplazada por un profundo sentido de pertenencia y conexión. Por primera vez en años, comprendí que el verdadero regalo no estaba en los adornos, ni en la mesa, ni en los regalos, sino en el vínculo humano, en el entendimiento y en la decisión consciente de permanecer juntos, de apoyarnos y de amarnos. Y mientras la luz del árbol iluminaba suavemente la habitación y la nieve continuaba cayendo afuera, supe que esa Navidad marcaría para siempre un antes y un después en nuestra historia familiar. No sería recordada por la soledad ni por el dolor, sino por la reconciliación, la comprensión y el amor renovado que habíamos logrado construir juntas. Cada palabra, cada gesto y cada lágrima compartida se habían convertido en los pilares de un lazo que ninguna distancia, ningún error ni ningún silencio podría romper jamás. El fuego crepitaba, las sombras bailaban y, en esa quietud, comprendí que habíamos entrado en un capítulo nuevo de nuestras vidas. Brillante, cálido y lleno de esperanza, donde la soledad ya no tenía lugar, y donde el amor finalmente encontraba su espacio para florecer en la verdadera esencia de la Navidad. El amanecer siguiente trajo consigo una claridad diferente, como si la casa misma hubiera absorbido la transformación de la noche anterior y la reflejara en cada rincón. La nieve continuaba cubriendo los árboles y el jardín con un manto blanco e inmaculado, pero dentro de las paredes, había un calor que ninguna estufa podría generar por sí sola, el calor del entendimiento y la reconciliación.
Mi hijo y yo nos despertamos con una sensación de renovación, conscientes de que el vínculo roto comenzaba a reconstruirse con cada gesto, con cada mirada compartida. Decidimos comenzar el día de manera tranquila, caminando por la casa mientras comentábamos los pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Cada mueble, cada fotografía, cada objeto tenía ahora un significado renovado. No eran meros recuerdos, sino testigos silenciosos de nuestra historia, de los momentos de amor y de sacrificio que habían sido la base de nuestra relación, incluso cuando parecía estar perdida. Mientras caminábamos por el salón, me detuve frente al árbol de Navidad encendido, sus luces parpadeando suavemente. Mi hijo se acercó y, con un gesto casi tímido, colocó su mano sobre la mía. Esa simple acción estaba cargada de significado, una promesa silenciosa de que quería participar, de que deseaba formar parte de mi vida con sinceridad y sin reservas. Mamá, dijo, quiero que cada Navidad a partir de ahora sea diferente. Quiero que entendamos, de verdad, que lo importante no son los regalos ni la mesa decorada, sino estar presentes, compartir y comprendernos. Sonreí, sintiendo como la emoción me inundaba. La Navidad que había comenzado con rechazo y soledad estaba transformándose en un puente que nos unía más fuerte que nunca. Nos sentamos juntos frente a la chimenea, tomando chocolate caliente, y hablamos durante horas. Hablamos de lo que nos había separado, de los errores, de los malentendidos, pero también de los momentos felices, de las risas y de los abrazos que habían definido nuestra relación mucho antes del conflicto. Luego decidimos revisar un viejo baúl que había guardado durante años en la habitación de huéspedes. Dentro había cartas antiguas, fotografías, medallones y pequeños objetos que contaban historias que ni siquiera yo recordaba completamente. Cada pieza era un fragmento de nuestra historia familiar, y compartirlas con mi hijo se sentía como abrir ventanas al pasado, dejando que la luz del entendimiento y la nostalgia llenara la habitación. Mira esto, dije, mostrando una carta que mi madre me había escrito años atrás. Ella hablaba de la importancia del perdón, de la paciencia y del amor, incluso cuando las cosas parecían imposibles. Quería que siempre recordáramos que, aunque nos separáramos temporalmente, el lazo familiar nunca se rompería por completo. Mi hijo leyó la carta con cuidado, absorbiendo cada palabra, dejando que su significado calara profundamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por primera vez pude ver en él un reconocimiento genuino de todo lo que yo había sentido y vivido, de la paciencia, la soledad y el amor incondicional que había existido a lo largo de los años. El tiempo parecía dilatarse mientras compartíamos recuerdos, anécdotas y reflexiones. Cada historia que contaba, cada confesión de miedo o arrepentimiento de su parte, fortalecía el vínculo que se había visto debilitado por años de distancia emocional. La casa misma parecía acompañarnos en esa transformación. Las paredes resonaban con nuestras voces, la chimenea crepitaba suavemente, y las luces del árbol proyectaban sombras que danzaban con nosotros, como si celebraran nuestra reconciliación silenciosa. Decidimos dar un paseo breve afuera, para sentir la nieve bajo nuestros pies y respirar el aire frío de la mañana. Cada paso era un recordatorio de que, aunque la vida pueda separarnos y el orgullo pueda levantarnos barreras, siempre hay oportunidades para reconstruir lo que parece perdido. Mientras caminábamos, hablábamos de lo que queríamos lograr juntos en el futuro, de cómo podríamos apoyarnos mutuamente y de la importancia de mantener abierta la comunicación, sin juicios ni resentimientos acumulados. Al regresar a la casa, encendimos de nuevo las luces del árbol y nos sentamos frente a él, contemplando cómo su resplandor iluminaba nuestros rostros. La conversación continuó, pero ahora con un tono más ligero, lleno de risas suaves, recuerdos compartidos y sueños de días venideros. Cada gesto, cada palabra, consolidaba un lazo más fuerte y profundo, uno que prometía sostenernos incluso en las dificultades futuras. Mientras la tarde avanzaba, sacamos viejas fotografías familiares, revisando álbumes y recordando navidades pasadas, momentos de alegría y también de pequeños conflictos que ahora, vistos con perspectiva, parecían lecciones valiosas. Cada imagen, cada detalle, nos enseñaba algo sobre el amor, la paciencia y la capacidad de perdonar. Mi hijo escuchaba atentamente, comentando anécdotas y preguntando cosas que nunca se había atrevido a preguntar antes, demostrando un interés genuino en comprender la historia familiar y en formar parte activa de ella. La noche se acercaba y la casa estaba llena de una calma cálida, diferente de cualquier otra Navidad.
La luz del árbol reflejaba nuestras emociones y la nieve continuaba cayendo afuera, silenciosa, como testigo de nuestra transformación. Cada conversación, cada gesto, cada recuerdo compartido nos acercaba más, reforzando un vínculo que había permanecido intacto en el fondo de nuestros corazones a pesar de los años de distancia y malentendidos. Finalmente, nos abrazamos de nuevo, no con palabras, sino con presencia, entendimiento y amor compartido. La Navidad que comenzó con rechazo y soledad se había convertido en un testimonio de resiliencia, perdón y amor genuino. La soledad había sido reemplazada por una conexión profunda y duradera, y la certeza de que, sin importar los errores del pasado, siempre hay un camino de regreso hacia quienes amamos, y que la verdadera magia de la Navidad reside en abrir el corazón y permitirse amar y ser amado. Mientras nos acomodábamos frente a la chimenea, con el árbol brillando y la nieve cayendo suavemente afuera, comprendí que habíamos entrado en un capítulo nuevo de nuestra historia familiar, donde la soledad ya no tenía cabida, y donde el amor finalmente podía florecer en su forma más pura y duradera. Cada respiración compartida, cada mirada, cada lágrima y cada risa tejían un lazo indestructible, un vínculo que nos sostendría para siempre, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz, siempre hay esperanza y siempre hay oportunidad para reconciliarse y amar de nuevo. El día siguiente amaneció con un silencio inusual, uno que no era frío ni vacío, sino lleno de una calma serena, como si la casa misma respirara aliviada después de la tormenta emocional de los últimos días. La nieve seguía cayendo, lenta y constante, cubriendo los tejados, las ramas de los árboles y los caminos con un manto blanco que parecía purificar el mundo exterior. Dentro de la casa, sin embargo, se sentía un calor distinto, un calor nacido de la comprensión, del amor y de la reconciliación que habíamos comenzado a reconstruir la noche anterior. Mi hijo y yo nos levantamos temprano, y en lugar de apresurarnos en las rutinas habituales, decidimos recorrer la casa juntos, paso a paso, como si cada espacio tuviera algo que enseñarnos sobre nosotros mismos y nuestra relación. Caminábamos lentamente por los pasillos, tocando muebles y objetos que llevaban consigo décadas de recuerdos, muchos de ellos olvidados, otros reprimidos, todos esperando ser reconocidos y compartidos. «Mamá», dijo él en un momento, su voz más calmada y madura que nunca, «nunca me detuve a pensar en lo que significaban todos estos recuerdos para ti. Ahora lo entiendo mejor, y quiero que me enseñes todo, quiero conocer la historia completa, aunque ya no podamos cambiar el pasado». Sentí un nudo en la garganta, pero no era de tristeza, sino de emoción. Cada palabra suya era un reconocimiento sincero de todo lo que había vivido en silencio, de cada sacrificio, de cada lágrima que había vertido en soledad. Tomé su mano, y al hacerlo, sentí que el vínculo que había estado debilitado durante años se reforzaba, como si cada gesto fuera un ladrillo que reconstruía lo que alguna vez parecía perdido. Decidimos abrir juntos una de las cajas más antiguas, guardadas en la habitación de huéspedes. Dentro había cartas, fotografías, medallones y pequeños objetos que contaban historias de generaciones pasadas. Cada fotografía mostraba momentos de amor, de risas, de pequeños conflictos que ahora veíamos con perspectiva y que adquirían un nuevo significado. Las cartas, algunas escritas por mi madre y otras por mí en años anteriores, contenían reflexiones, advertencias y expresiones de cariño que nunca antes habíamos compartido plenamente. Mi hijo leyó en silencio, absorbiendo cada palabra, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Era evidente que comenzaba a comprender la profundidad de nuestras experiencias, y también cómo el amor había sostenido la familia a pesar de las dificultades y los silencios prolongados. «Mamá», dijo finalmente, con voz temblorosa, «nunca me había dado cuenta de todo lo que soportaste por nosotros. Lo que escribiste en la carta, lo que me mostraron estas fotos, me hace ver cuánto he dado por sentado. Quiero aprender a valorar cada momento contigo y con la familia, ahora y siempre». Asentí, con lágrimas en los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos compartiendo una verdad completa, sin reservas, sin miedo a los juicios ni al pasado. Cada gesto, cada mirada, cada palabra reforzaba un vínculo que había permanecido latente, esperando el momento adecuado para emerger. Pasamos la tarde reviviendo recuerdos, comentando fotografías y contando historias que nos habían formado. Hablamos de navidades pasadas, de momentos de alegría y de pequeños conflictos que ahora, vistos desde la perspectiva del tiempo, eran lecciones de vida. Cada historia, cada anécdota,
Era un hilo que tejía de nuevo la tela de nuestra relación, fuerte y brillante. Luego decidimos preparar juntos la comida de Navidad, un acto simbólico que no era sobre la comida en sí, sino sobre compartir tiempo, esfuerzo y risas. Mientras cortábamos, mezclábamos y horneábamos, la conversación fluía naturalmente, entre recuerdos y planes para el futuro. La cocina, impregnada de aromas de especias y dulces, se convirtió en un espacio de aprendizaje y conexión, donde el pasado y el presente se entrelazaban en cada gesto. Al caer la tarde, encendimos de nuevo las luces del árbol, dejando que su resplandor llenara cada rincón. Nos sentamos frente a él, tomando chocolate caliente y observando cómo la nieve caía afuera, transformando el mundo en un lienzo blanco. Hablamos de los días venideros, de los sueños que deseábamos alcanzar juntos y de cómo íbamos a cuidar el vínculo que habíamos reconstruido. Cada palabra era un acto de compromiso, cada sonrisa un recordatorio de que la distancia y los malentendidos ya no tenían poder sobre nosotros. Mientras la noche avanzaba, sentimos que la casa estaba viva de nuevo, pero esta vez con un tipo de vitalidad distinta, silenciosa, íntima, llena de amor y comprensión. Las paredes resonaban con nuestras voces, y la chimenea crepitaba suavemente, proyectando sombras que parecían bailar con nosotros, celebrando la nueva etapa que habíamos comenzado. Decidimos entonces leer en voz alta algunas de las cartas y recuerdos más antiguos. Cada lectura nos permitía descubrir facetas de nuestra historia familiar que hasta ese momento habían permanecido ocultas o incomprendidas. Mi hijo escuchaba con atención, comentando detalles, preguntando con sinceridad y mostrando un deseo genuino de comprender y aprender. Cada interacción era un paso más hacia una relación más fuerte, más honesta y más profunda. Finalmente, nos abrazamos nuevamente frente a la chimenea, esta vez sin palabras, solo con la certeza de que la distancia, el orgullo y los silencios prolongados ya no tenían cabida. La Navidad que comenzó con rechazo y soledad se había transformado en un testimonio de resiliencia, amor y perdón. Cada lágrima compartida, cada gesto de atención, cada conversación sincera, consolidaba un vínculo indestructible entre madre e hijo. La nieve seguía cayendo afuera, silenciosa, como testigo de nuestra transformación. Dentro, el calor de la reconciliación nos envolvía, y comprendí que la verdadera magia de la Navidad no estaba en la mesa ni en los regalos, sino en la capacidad de abrir el corazón, de perdonar, de aceptar y de amar plenamente. Esa Navidad sería recordada para siempre, no por la soledad ni el dolor, sino por la oportunidad que nos dimos de reconstruir nuestra relación y de crear un vínculo eterno, lleno de comprensión y amor genuino. Cada momento compartido, cada risa, cada lágrima, cada historia y cada gesto tejía un lazo sólido que prometía sostenernos a través de cualquier dificultad futura. La soledad que había sentido al principio se había transformado en una presencia cálida, en un entendimiento profundo y en la certeza de que, incluso en los momentos más difíciles, siempre hay espacio para el perdón, la reconciliación y el amor verdadero. La luz del árbol iluminaba la habitación mientras nos acomodábamos junto a la chimenea. La nieve caía sin prisa afuera, y en ese instante comprendí que habíamos entrado en un capítulo nuevo de nuestra vida familiar. Brillante, cálido y lleno de esperanza, donde la soledad ya no tenía lugar, y donde el amor finalmente podía florecer en su forma más pura y duradera. La noche avanzaba lentamente, y mientras la chimenea crepitaba suavemente, sentí que el aire de la casa estaba cargado de una paz que parecía más grande que nosotros mismos. No era simplemente la ausencia de conflicto. Era la presencia de algo que durante años habíamos buscado sin saber cómo encontrar: la verdadera conexión, el entendimiento profundo y el amor incondicional. Mi hijo y yo nos sentamos frente al árbol de Navidad, observando cómo sus luces reflejaban destellos cálidos sobre nuestras caras, como si la casa misma celebrara la reconciliación que habíamos logrado. Él me tomó de la mano, y en ese simple gesto había un universo de palabras no dichas, un reconocimiento de los años de distancia, de silencios que habían herido y de momentos que habíamos dado por perdidos. Por primera vez, sentí que nuestra relación no estaba definida por los errores del pasado, sino por nuestra capacidad de reconstruirla con paciencia, respeto y amor. Cada respiración compartida, cada leve sonrisa, cada mirada cómplice confirmaba que habíamos cruzado un umbral invisible, el de la comprensión mutua. «Mamá», dijo él suavemente, «nunca imaginé cuánto había dado por sentado. Cada momento contigo, cada sacrificio que hiciste, cada lágrima que guardaste,
Todo eso me da ahora un sentido profundo de quién soy y de lo que realmente importa. Sus palabras resonaron en mí con una fuerza que hizo vibrar mi corazón. Durante años, había sentido la soledad más intensa, la incertidumbre de no ser aceptada, de ser olvidada, de no tener un lugar en la vida de quien había dado todo mi amor. Pero en ese instante, la soledad se desvaneció por completo, reemplazada por una certeza luminosa. El amor verdadero, el que se sostiene a pesar de todo, no desaparece, solo espera el momento adecuado para florecer nuevamente. Decidimos entonces recorrer la casa una vez más, tocando cada objeto, observando cada recuerdo que habíamos compartido y que había permanecido intacto en su esencia. La cocina, impregnada del aroma de las galletas horneadas que hacíamos juntos años atrás. El salón, donde los adornos navideños parpadeaban suavemente. Las fotografías enmarcadas que mostraban nuestras risas, nuestras travesuras y nuestros abrazos. Cada espacio estaba vivo, lleno de historia, de emociones y de la promesa de un futuro más fuerte y más unido. Mientras caminábamos, hablamos de los años perdidos, de los malentendidos, de los momentos en los que ambos nos habíamos sentido heridos o incomprendidos. Pero no había recriminación, ni reproches, solo la voluntad de mirar la verdad de frente y elegir reconstruir lo que alguna vez parecía irremediablemente roto. Cada palabra que intercambiábamos era un ladrillo más en la reconstrucción de un vínculo que se revelaba ahora indestructible. Al caer la noche, nos sentamos nuevamente junto al árbol y encendimos todas las luces, dejando que su resplandor iluminara la habitación y nuestros corazones. Mi hijo y yo compartimos historias, risas, confesiones, lágrimas y sueños. Cada momento se convirtió en un testimonio silencioso de nuestra resiliencia, de nuestra capacidad de amar y perdonar, y de nuestra decisión consciente de no dejar que los errores o el orgullo nos separaran nuevamente. «Mamá», dijo él, «prometo que cada día a partir de ahora será diferente. Quiero que estemos presentes el uno para el otro, que nunca más permitamos que la distancia o el orgullo destruyan lo que tenemos. Quiero que esta Navidad sea solo el comienzo de algo eterno». Sus palabras eran sinceras, y yo podía sentir en cada una de ellas la transformación de un corazón que finalmente comprendía. No era solo un reconocimiento de mi amor, sino también un compromiso genuino de participación, de cuidado y de presencia. La Navidad que había empezado con rechazo y soledad se convertía ahora en un símbolo de esperanza, de renovación y de la fuerza del amor inquebrantable. Mientras la nieve continuaba cayendo suavemente afuera, comprendí algo que jamás había sentido con tanta claridad. La verdadera Navidad no está en los adornos, ni en la comida, ni en los regalos. Está en la capacidad de abrir el corazón, de ofrecer perdón, de aceptar la vulnerabilidad y de elegir el amor incluso cuando parece imposible. Es un instante de conexión absoluta, de comprensión y de presencia, donde todo lo superficial desaparece y solo queda lo esencial, la familia, el amor y la aceptación mutua. Nos abrazamos de nuevo, más largo y profundo que cualquier abrazo anterior. Era un abrazo que contenía todos los años de distancia, todos los silencios, todas las lágrimas, todas las palabras no dichas, transformadas ahora en un lazo indestructible. La soledad había sido reemplazada por la certeza de pertenencia, la desesperanza por la fuerza renovada, y el dolor por la claridad del amor verdadero. La chimenea crepitaba suavemente, las luces del árbol parpadeaban en un ritmo calmado, y la nieve cubría el mundo exterior con su manto silencioso. Pero dentro, la verdadera luz era la que brillaba entre madre e hijo, una luz que no se apagará nunca, un amor que resistirá cualquier obstáculo, cualquier malentendido y cualquier distancia. Cada momento compartido, cada historia revivida, cada lágrima y cada risa habían tejido un vínculo sólido, capaz de sostenernos frente a cualquier dificultad futura. La Navidad que comenzó con rechazo y vacío se había transformado en un testimonio de resiliencia, perdón y amor incondicional. La lección más profunda no era sobre recibir regalos o estar en la mesa, era sobre abrir el corazón, escuchar sin juicio y amar sin condiciones. Y mientras la noche avanzaba, comprendí que habíamos entrado en un capítulo nuevo de nuestra vida familiar. Brillante, cálido y eterno, donde la soledad ya no tenía cabida y donde el amor florecía en su forma más pura. Esa Navidad sería recordada para siempre, no por la ausencia ni por el dolor, sino por la reconciliación, por la conexión profunda y por el descubrimiento de que, incluso cuando creemos que todo está perdido, siempre existe la oportunidad de reconstruir lo que realmente importa. En ese instante, madre e hijo,
Sentados frente a la luz cálida del árbol y la chimenea, entendimos que la verdadera magia de la Navidad reside en el corazón, en la capacidad de perdonar, en el valor de acercarse y en la fuerza de elegir el amor, una y otra vez, sin condiciones ni miedo. Cada respiración compartida, cada sonrisa y cada lágrima se transformaban en el legado más hermoso que podíamos construir. Un amor que durará para siempre, brillante, sólido y eterno.